Bienvenidas y bienvenidos a este segundo panel del encuentro CHEC 2020, Chile Economías Creativas, que comienza hoy y dura 4 días hasta este jueves 12 de noviembre. Este segundo panel está titulado como El valor del trabajo en las economías creativas, y lo que vamos a conversar aquí con 3 destacados panelistas es sobre cómo los trabajadores y las trabajadoras de la cultura se han visto afectadas en sus labores durante la crisis sanitaria del COVID-19 y cuáles serían los desafíos y las transformaciones necesarias para enfrentar las problemáticas relacionadas con la empleabilidad y la estabilidad en miras del futuro. Este panel, entonces, como les decía, cuenta con 3 destacados panelistas, Bárbara Negrón, Fernando Vicario y Claudia Gutiérrez. La idea es que cada uno y cada una de ellos tendrá 7 minutos para hacer su presentación. Nosotros vamos a ir recogiendo las preguntas que el público puede ir haciendo en el chat de las distintas plataformas donde se está dando este seminario. Y al final entonces tener un momento de preguntas y respuestas del público. Por lo tanto, tienen que ser muy rigurosos en su tiempo los 3 panelistas. Yo, cuando les quede 1 minuto, les voy a avisar. Voy a prender mi micrófono y avisarles que tienen 1 minuto para cerrar su presentación. Para no ocupar mucho más de mi tiempo, voy a presentar a la primera panelista. Ella es Bárbara Negrón. Bárbara es directora general del Observatorio de Políticas Culturales, el OPC, institución dedicada a la investigación y debate en cultura. También se ha desempeñado en el sector cultural desde los años 90, en distintos cargos, donde destaca su participación en el gabinete del primer presidente del Consejo de las Culturas y las Artes, José Weinstein, donde coordinó el proceso de formulación de la política cultural 2005-2010. Ha editado varios libros también sobre la materia y es coautora del libro El escenario del trabajador cultural en Chile, y además es docente de la Universidad de Chile y de los Andes. Te dejo, Bárbara, con tus 7 minutos y acuérdate que te voy a recordar cuando te quede uno. Bárbara, no te escuchamos. O sea, te escuchamos como muy lejito, muy, muy bajo. Si quieres, podemos empezar entonces con el siguiente panelista mientras se solucionan el tema del audio. Podemos entonces dejar a Claudia, yo voy a presentar a Claudia y así entonces pues enrocamos con la Bárbara. Claudia Gutiérrez es periodista, licenciada en Estética de la Universidad Católica de Chile y máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Claudia ha desarrollado una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas en la cultura y las artes. Ha sido secretaria ejecutiva del Consejo de las Artes del Arte y la Industria Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y coordinadora del programa de intermediación cultural de la misma institución. Y desde 1997 es jefa del Departamento de Fomento de, el ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al que pertenecen los fondos sectoriales del libro, la música y audiovisual, además del Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes, el FONDART, y los programas estratégicos de apoyo a agentes culturales, colaboradores y economía creativa. Claudia, tu turno. Hola, ¿cómo están todas y todos? Gracias por la instancia, un saludo afectuoso a la Bárbara, compañera ahí de tantos años, a Fernando y a Maite y a todo el equipo que está aquí detrás de esto. Mis 7 minutos ya.
Bueno, cuando hablamos del trabajo en relación al seminario que nos convoca, nos referimos a un trabajo que tiene en el centro el talento creativo de las personas. Es lo que distingue al trabajo en el ámbito de la economía creativa. Y esto impacta también, evidentemente, en otras áreas de la economía, como el turismo, la tecnología y otros, y por lo tanto es un tipo de trabajo que tiene un potencial, una dinámica potencial de generar ingresos, empleos, exportaciones, inclusión social y diversidad cultural. No solo, digamos, impacta en términos económicos, como se dijo también en el panel anterior, sino importantemente en la cohesión social, en mostrar lo que somos como país, como cultura. Tiene en el centro la propiedad intelectual. Por lo tanto, este es un elemento muy importante a la hora de su caracterización y a la hora de poder fomentar el trabajo dentro de la economía creativa. Y bueno, por lo tanto, el poder fortalecerlo tiene que ver no solo con un ámbito financiero o económico, sino también social y cultural. Bueno, acá están nuestros datos, si bien es como ustedes saben, un sector que moviliza económicamente y socialmente muchísimo, es un sector bastante precarizado en sus condiciones. Presenta alrededor del 6,6% de los trabajadores y trabajadoras se considera dentro del ámbito de la cultura, y de ellos el 35,4% se considera por cuenta propia, es decir, no tiene ningún tipo de contrato y lo hace de manera totalmente independiente. Y eso está muy por sobre la condición de los trabajadores y trabajadoras en el país. Por lo tanto, lo hace carente de un sistema de protección social y de sistema de previsión que debiera ir acompañado de todos los trabajadores y trabajadoras. Tiene una alta tasa de informalidad entonces, de trabajadores que lo hacen sin contrato, sin boleta, y esto, sin duda, es algo que se agudizó a llegar hasta niveles críticos con la pandemia. El Ministerio de las Culturas hizo un catastro del estado de los agentes. Ahí, bueno, claro, evidentemente alcancé a ver un poco de la presentación de la Bárbara, un punto muy relevante, tiene que ver con que hoy día no sabemos quiénes somos, qué características tenemos ciertos datos evidentemente, pero no está el dato cierto. Y frente a esta catastro, se consideró estas tres causales como las principales de generar una mayor precarización de la condición de trabajo y de la condición económica de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. La cancelación de actividades, que impactó fuertemente en las artes vivas, en las artes de la representación, la disminución del ingreso recibido, ahí aparecen las áreas que aparecían en este catastro más fuertemente impactadas, y la postergación de actividades que estaban de alguna manera programadas y que ya rápidamente no lo estuvieron. Y eso vino a agudizar, como todos sabemos, las condiciones hoy de los artistas. Dentro de este catastro aparecieron datos bastante relevantes para nosotros, y uno de ellos es que las propuestas que se consultaron hacía ver o destacar ciertos agentes culturales que no estaban del todo claros o no habían tenido el nivel de relevancia que adquirieron post pandemia.
Uno claramente son los artistas, que siempre han sido un foco importante en todas las políticas del ministerio, pero se acompañó acá con artistas cerca de jubilar, artistas mujeres, artistas madres, como aquellos artistas de las artes vivas, del arte de la representación, como aquellos más fuertemente impactados. Los técnicos que también en una acción en vivo, ya sea en el rodaje de una película o en un concierto o en un montaje de una obra de arte escénica, de pronto no tenían ningún tipo de trabajo en el que estar presente. Y también el perfil de quien es artista, pero realiza labores de docencia. Eso también impactó fuertemente tanto aquel que hace esta labor de docencia en la escuela, como aquel que lo hace a nivel comunitario, a un nivel más social. Claudia, te queda un minuto. Bueno, y las agrupaciones y las organizaciones, que son un punto clave hoy día, que no pudieron también continuar con su programación. Pucha, están justo tocándome el timbre. Estas son las cosas de lo digital. Bueno, y entonces dentro de estas propuestas aparecieron estos ámbitos como los más relevantes: las formas de apoyo estatal a la cultura, los fondos de cultura y la situación laboral y la seguridad social. Para nosotros el tipo de propuestas que aparecieron fue un marco bien importante de la acción inmediata. Y entonces aparecieron temas como correr las listas de espera de los proyectos asignados, que se hizo rápidamente, continuar con las ventanillas abiertas, pero diversificarlos hacia la circulación online, que también lo realizamos durante el año, potenciar los fondos y líneas de financiamiento de difusión, generar concursos que incluyeran adquisición de obras, algo que no habíamos hecho hasta ese momento, y por ejemplo hicimos la convocatoria en Artes de la Visualidad, que significó la adquisición de 244 obras de artistas visuales contemporáneos, que significó una línea nueva de trabajo, pero un aporte muy concreto a la situación. Y el apoyo a los espacios culturales, que menciono más adelante como un ámbito muy importante. Al corto y al mediano plazo, nuestro desafío: actualizar la data, actualizar los datos, como comentábamos, de quiénes somos, qué peso tenemos, para qué, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar con estos datos. El apoyo legal: nos hemos dado cuenta de la importante necesidad que tiene el sector de tener esta guía, tanto para obtener ciertos beneficios como para también poder formalizarse. Formación, que ahí economía creativa está siendo un punto bien importante en comercio electrónico, en plataformas digitales, en el marketing digital, así como espacios de emprendimiento. Bueno, desde lo público, desde lo que nos compete, es importante tener un monitoreo permanente que nos vaya arrojando luces sobre cómo ir fortaleciendo desde la política pública la condición de trabajo. La propiedad intelectual y los derechos conexos. Bueno, recientemente se creó esa unidad y toda una plataforma de trabajo respecto a esto, que también es una manera de que los trabajadores y sobre todo el artista perciba reciba lo que le corresponde respecto a su acto creativo. La formación de capacidades, por ejemplo, hay sectores como las artes escénicas o la artesanía, que estaba muy fuera muy lejano a las plataformas digitales, que hoy día se ven con esa necesidad. El apoyo a las organizaciones culturales, que son quienes el principal empleador del sector cultural, y sobre todo algo que ha sido bastante señalado en esto como efecto de la pandemia,
la necesidad de visibilizar el sector cultural como un sector económico, pero como un sector que moviliza a la sociedad y que por lo tanto debiera estar en la retina de todos nosotros como ciudadanos, la empatía y la necesidad de fortalecer este sector que hoy día se vio uno de los más lamentablemente afectados y que vino a recrudecer la situación que ya conocíamos de precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Eso, lo dije todo muy rápido. Bueno, espero que tengamos oportunidad de conversar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos a intentar entonces ahora con Bárbara a ver si resolvimos los temas de audio. No te escuchamos. No. Tampoco. No. Ya, entonces pasamos a Fernando y así tienes 7 minutos para ver si se puede resolver eso. Claudia va a tener que dejar de compartir, creo que fue a recibir algo, estaban tocando el timbre, pero tiene que dejar de compartir la pantalla, Claudia. Y así, Fernando, si tiene, mientras yo lo presento, puede compartir su pantalla. Fernando Vicario es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde nació, magíster en Altos Estudios Iberoamericanos de la misma universidad, licenciado en Periodismo por el Instituto Latinoamericano de Santiago de Chile. Ha desempeñado gran parte de su vida profesional en América Latina, donde empezó como cooperante en Bolivia el año 1985, especializándose en el terreno de la cooperación cultural. También ha sido funcionario del Convenio Andrés Bello, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y ha colaborado con organismos como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o la UNESCO. Es profesor en diversos cursos de gestión cultural en América y en España. Tiene diversas publicaciones, entre las que cabe destacar la editada por la CAF sobre políticas culturales en la zona andina, los desarrollos de economía y cultura en los países del CAP, reflexiones en torno a la cooperación cultural, con Cultiva Libros Madrid, y su tercer libro, Trazos para los nuevos mapas de la cultura, que ha sido editado por Icono Editorial de Bogotá. Ha sido secretario ejecutivo de la Red Académica del Valor Compartido y hoy trabaja en la Organización de Estados Iberoamericanos como asesor para los programas de Economía Naranja y dirige la empresa Consultores Culturales con sede en Bogotá, Colombia. Tus 7 minutos, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar ser lo más puntual con los 7 minutos. Yo no he sido tan juicioso como Claudia, a la que saludo muy cordialmente, como Bárbara, a quien aprovecho también para saludar muy cordialmente, con quien hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas juntos y la admiro mucho en su desarrollo profesional, y como toda la gente que está en este trabajo que están ustedes haciendo y que es tan necesario. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la presencia de la Organización de Estados Iberoamericanos. Como digo, yo no he sido tan juicioso, no he preparado un panel porque tengo solamente 3 ideas. En esto tengo nada más que 3 ideas. Yo creo que lo primero es entender que el trabajo cultural presenta muchos estratos de trabajo. Y me voy a ocupar del trabajo más informal dentro de los sectores culturales. El trabajo más informal dentro de los sectores culturales es prácticamente en Colombia, que es donde yo tengo la suerte de residir en estos momentos, y en América Latina, representa prácticamente el 65% del total de los empleos que genera la cultura. Es un trabajo informal que abarca desde la vendedora de arepas hasta la artesana de productos textiles que termina por no saber cómo poder proteger sus obras y las ve después reproducidas en otros grandes modelos y en otros grandes espacios. Este trabajo informal tiene una falta de continuidad y una falta de seguimiento por parte de las actividades de las autoridades locales, de las autoridades regionales y de las autoridades nacionales. Pero lo que es más grave y lo que más nos afecta como Organización de Estados Iberoamericanos, hay una falta de sincronización total internacional. No nos hemos puesto de acuerdo a la hora de repensar qué vamos a hacer con todos estos trabajadores
y hemos tenido reuniones desde hace muchísimos años. Recuerdo cuando el SELA, el Sistema Económico Latinoamericano, que tiene la sede en Caracas, sacó una cifra absolutamente espectacular. Estoy hablando del año 2002, si no me equivoco, 2001-2002. El SELA dijo que más de 25 millones de personas en América Latina vivían de manera directa o indirecta de las artesanías. Esos 25 millones de personas están absolutamente desprotegidas de cualquier tipo de seguridad laboral. Entonces, hay que trabajar, yo creo que definir espacios de trabajo en cultura. No podemos catalogar a todos los trabajadores de la cultura de la misma manera. La señora que vende arepas aquí en el pueblo de Honda, en Tolima, no tiene el mismo estatus laboral que Shakira, cantando y haciendo conciertos. Entonces tenemos que aprender a definir bien los espacios laborales de la cultura. Segundo, tenemos que estructurar nuevos modos de entender algunos espacios en los que no se van a formalizar porque no quieren formalizarse y porque no pueden. Concretamente en Colombia, para formalizarse hay que pagar a la Cámara de Comercio y me decía la señora que vende arepas, no puedo pagar la Cámara de Comercio para vender mis arepas. Y si pago la Cámara de Comercio, mis arepas van a ser 3 pesos más caras que la de la señora de al lado que no ha formalizado su puesto. Entonces hay que regular teniendo en cuenta las realidades de estos trabajadores informales. Y por último, creo que tenemos que llegar a un punto de coherencia dentro del sector en el que el mismo sector ayude al sector. Es decir, los mismos trabajadores de la cultura, los que venimos trabajando en esto de la cultura desde hace mucho, seamos sensibles con que hay que crear un estatuto diferente para los espacios culturales. No podemos seguir en las reuniones de ministros pidiéndole a los ministros que tengan las mismas intencionalidades en el mercado laboral de la cultura que se tiene en el sector de las flores, en el sector siderometalúrgico, en el sector de la construcción, porque son realidades diferentes. Y creo que gente como Bárbara, gente como Claudia han trabajado mucho en establecer estas diferencias que tenemos que hacer notar a los gobiernos para que realmente podamos ir avanzando en ello. Y sería un paso importantísimo. La pandemia nos abre muchas oportunidades. Y la oportunidad más grande que nos abre es decir, hasta ahora éramos un sector bastante endeble. Vamos a ir viendo en qué cosas podemos fortificarnos, en qué cosas debemos solidificarnos y sin duda alguna la primera es el sector laboral. Y creo que el otro día se lo escuchaba al señor Ernesto Otón en una conferencia que daba desde UNESCO. Creo que es el gran reto de los organismos internacionales, lograr que los países se pongan de acuerdo en el espacio latinoamericano en una legislación laboral para defender a los trabajadores de la cultura, en sus diferentes estratos, en sus diferentes niveles, en sus diferentes posiciones, pero que todos tengan realmente la sensación de que el Estado los defiende y hacer un poco, y con esto quiero cerrar, lo que hizo Angela Merkel en Alemania. Si declaramos la cultura como bien de primera necesidad, los primeros beneficiarios de esa declaratoria tienen que ser los trabajadores de la cultura. Y por eso debemos empezar a plantear soluciones para que ese trabajo de la cultura realmente esté protegido, sea eficaz y pueda ser programado desde unos modelos de construcción laboral distintos a los que existen en otros sectores. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy riguroso con el tiempo. Bárbara, ahora sí, intentemos, la tercera la vencida. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, tuve que conectarme a través del celular, así que no voy a poder usar la presentación, pero ya Claudia y también Fernando han hablado de las condiciones en que estructuralmente se desempeñan los artistas. Nosotros habíamos encontrado ya en el escenario del trabajador cultural, que ha sido uno de los pocos estudios que se han realizado en Chile, siempre en forma parcial, porque si bien este fue un estudio que abarcaba varias áreas, abarcaba solo 4 regiones, pero
En general, los estudios, aún con estas deficiencias, han mostrado altos niveles de preparación y dedicación de tiempo de los trabajadores de la cultura, alta capacidad para asociarse y trabajar colectivamente, pero muy bajas remuneraciones. La frase estudian como médicos y ganan como temporeros, yo creo que refleja bastante lo que significa esta precariedad y, por supuesto, como ya han dicho, la pandemia ha significado una crisis mayúscula. Una de las cosas que nosotros estamos todavía realizando un monitoreo, porque sabíamos de la situación de los trabajadores de la cultura en pandemia, porque intuíamos que esto no iba a bastar con una foto de su primera realidad, sino que iba a ser necesario hacer un seguimiento de la situación en esta crisis que se avisoraba como larga, pero que hoy día ya sabemos que parece inagotable, ¿no? Entonces, el estudio consiste en encuestas a un grupo panel, a un grupo específico de personas que se van encuestando cada cierto tiempo. En este momento estamos en la segunda, ya cerramos la segunda encuesta, pero quería comentarle algunos de los hallazgos de esta encuesta que aplicamos en agosto. Primero, que el 80% de las personas decían, que las personas decían que en un 81% había disminuido su trabajo, su actividad. O sea, hay un impacto brutal en cómo ha disminuido prácticamente los espacios artísticos y el trabajo artístico en general cesó. De las primeras actividades que cesó fueron ellos, los primeros que cerraron, mucho antes de que fuera obligación hacerlo. También sus ingresos, por supuesto, han tenido una variación tremendamente importante, casi el 70% declaraba haber bajado sus ingresos. Y lamentablemente estas son las cifras en un momento en que todavía la pandemia, todavía estábamos entrando, ¿no? O ya estábamos avanzando en la crisis, pero hoy día es posible que estas cifras sean aún peor. O sea, esta segunda encuesta van a mostrar probablemente un panorama tremendo. Y nos interesaba mucho saber qué pasaba con las ayudas del gobierno. Si estos trabajadores eran sujetos de las ayudas del gobierno, y nos encontramos con que en muy bajo porcentaje. Por ejemplo, solo un 2% había podido ser beneficiario de la primera medida que sacó el gobierno, que era la Ley de Protección del Empleo. Por supuesto, si tenemos un 80% de los trabajadores que son independientes, era imposible que eso cubriera de alguna manera a los trabajadores de la cultura. El bono COVID solo llegó en un 7% a los trabajadores encuestados. Y en cambio, el ingreso familiar de emergencia en un 8%. En un 8%, bien digo. Entonces, la ayuda del gobierno en general había llegado de manera marginal, más la caja de alimentos, que había llevado un 17%, pero en ningún caso a cifras mayores. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los fondos de cultura? En ese momento ya se había anunciado que los fondos de cultura iba a haber convocatorias de emergencia, pero ya un 76% de los encuestados decía que no iba a postular. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema grave de la herramienta que ocupas para ir en ayuda de las personas. No postuló entonces a los fondos de emergencia en ese momento. Es posible que en la segunda encuesta esa cifra se modifique. Y además un 73% no se había adjudicado ningún fondo público. O sea, no tenía en ese momento recursos durante este año para poder desarrollar. La mayoría decía que
iba a postular de todas maneras a los fondos normales, a las convocatorias regulares en un 52%, pero el otro porcentaje o no iba a postular o estaba muy reacio a hacerlo. Y también nos habla de una comunidad que prácticamente al menos la mitad no acostumbra a postular o no se siente partícipe de esta herramienta que es una de las herramientas más importantes que tenemos en Chile, que son los fondos concursables. Entonces, ¿cuánto me queda de tiempo? 1 minuto, muy bien. Entonces, solamente redondear diciendo que ante las cifras que planteó Claudia y las cifras que tenemos nosotros, que yo creo que ahí hay coherencias. Lo que aparece como complejo son las formas de apoyo a los artistas. La reacción fue los fondos concursables, se puede entender porque es de las pocas herramientas que contamos en Chile, pero creo que ya en este momento no es suficiente decir, bueno, el ministerio no tiene herramientas. Hay otros ministerios u otras medidas que se han tomado que son nuevas. Es una situación compleja, urgente, y es necesario salir entonces a buscar medidas nuevas, osadas, que nos permitan ayudar a esta parte de los trabajadores de la cultura, porque simplemente si nos quedamos en el diagnóstico, no avanzamos mucho más. El diagnóstico es necesario, pero por supuesto que no va a ser suficiente para ir en ayuda de este sector tan afectado. Ahí. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Nos llegaron 2 preguntas del público. Lo que voy a hacer es que les voy a leer la primera pregunta, que levante la mano quien quiera responderla primero y después intervienen. Acá un poco nos podemos desordenar un poquito más, pero tenemos solo como 12 minutos para cerrar el panel, entonces también la respuesta es cortita. Todo esto es muy, muy eficiente. Entonces, la primera pregunta es: si bien la pandemia perjudicó muchos aspectos de los trabajadores de la cultura, también agilizó la transformación digital en diversas áreas, entre ellas las industrias creativas. Sin embargo, no todos los chilenos cuentan con Internet, sobre todo en las áreas rurales, y ahí se abre una nueva brecha de desigualdad. ¿Cómo podemos enfrentar este desafío? ¿Quién quiere partir? Un, dos, tres. En aras a esta eficacia vamos a decir que efectivamente uno de los problemas gravísimos que ha dejado la pandemia es la brecha digital. La brecha digital ha dejado una enseñanza muy grande, y es que América Latina no está preparada para la difusión y el acceso a la cultura de sus ciudadanos a través de las redes, porque no hay plataformas, porque no hay buena conexión digital, porque hay realmente unas separaciones totales. En Colombia es sorprendente leer las cifras, pero más del 41% no tiene acceso directo a las redes de Internet, y no hay una sola plataforma en la que podamos consumir cine colombiano, productos colombianos. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues lo que tenemos que hacer, obviamente, en América Latina es ponernos pilas y empezar a trabajar, primero, por arreglar la brecha digital y segundo, por generar medios de acceso a la cultura mucho más eficaces para los habitantes de nuestros países. Todo el mundo que tiene acceso a Internet se va a Netflix, se va a HBO, se va a etcétera, etcétera, y seguimos sin poder consumir nuestros productos. Esa es una de las claves fundamentales de no entender a nuestros trabajadores. Perfecto, Bárbara. Yo quisiera ir, pero... perdón, dale, Bárbara. La Bárbara me dijo por el chat y después Claudia, tú cierras. Dale. Dale, no, yo quería además reforzar lo que acaba de decir Fernando. Nuestro país es un país tremendamente desigual, y en cultura encontramos esas desigualdades con mucha profundidad. O sea, sabemos que los grupos sociales tienen menos recursos económicos y simbólicos también para enfrentar este nuevo escenario que aparece como una oportunidad, pero en realidad yo creo que
estas brechas tan estructurales que tenemos en la participación cultural en Chile se han profundizado con este nuevo escenario, más bien. O sea, al menos lo que empezamos a vislumbrar recientemente con los estudios que han comenzado a salir es que esta brecha más bien se puede profundizar, porque sabemos que no es solamente un tema de recursos económicos, y por tanto no necesariamente el que haya cosas gratuitas va a disminuir esa brecha. Hay recursos simbólicos que tampoco la población cuenta con ellos como para aprovechar este nuevo escenario. Así que yo creo que más bien el panorama puede ser hacia peor. No, quería comentar que claro, efectivamente sabemos el consumo cultural en nuestro país bastante desigual como muchas otras cosas en nuestro país. Pero claro, se han abierto espacios dentro de eso que hasta hace un tiempo no estaban tan fortalecidos, por ejemplo, como Onda Media. El segmento de personas que habitualmente está viendo cine, hoy día también tiene una plataforma para poder ver cine nacional que se ha visto incrementado enormemente en esta pandemia. No necesariamente significa que más personas ven cine, pero sí hoy día hay una mayor oferta de cine nacional disponible para la ciudadanía. Y eso, claro, evidentemente yo creo que hay algunos sectores que los pilló mejor y hay otros sectores que están totalmente fuera de esta dinámica. Repito, por ejemplo, la artesanía, que hoy día desde economía creativa se está haciendo una intervención importante ahí, la aceleradora de negocios, bueno, cómo el mediador también, el que está entre el artesano y el ciudadano, hace el nexo, porque difícilmente un artesano va a tener un portal, bueno, entonces también son ciertas oportunidades, entre comillas, de ir provocando un crecimiento y un fortalecimiento de todo el ecosistema cultural, porque difícilmente cada uno de los productores, de los artistas, va a tener acceso a estas plataformas. Quería comentar respecto a algún tema que mencionó Bárbara, que sería súper interesante hacer el cruce entre esa percepción de no estar seguro, no querer postular a los fondos y el hecho real de la postulación, porque este año, tanto en las convocatorias que se hicieron en el año como en la habitual, hubo un alto nivel de participación, y lo mismo, por ejemplo, en este llamado a la adquisición de obras de artes de la visualidad, fue un alto porcentaje o sea, mucho más allá del que pensamos. Entonces, claro, sabemos que eso es por la necesidad, porque efectivamente los trabajadores y el mundo de la cultura necesita esos recursos y estamos claros que quizá la concursabilidad no es la única manera de poder apoyarlos, pero es un recurso concreto que de alguna manera dinamiza el sector. O sea, cuando se financia un largometraje, se financia por lo menos 30, 40 personas que están ahí trabajando durante un periodo de tiempo y que aborda técnicos, artistas, etc. Sin duda, creo que tenemos que trabajar en otro tipo de herramientas y creo que una de esas claves es el fortalecimiento de las organizaciones culturales, el poder crear un sistema que sea lo suficientemente fuerte para tener una continuidad en su programación, en su trabajo, que permita tener equipos de trabajo, que permita tener una programación por la cual se paguen recursos adecuados, etc. Por lo tanto, ahí el programa, ex programa de intermediación, hoy día PAUC, es
es bastante clave las proyecciones que puede llegar a tener. Ya, gracias, Claudia. Respecto un poco en relación a lo que recién estaba diciendo Claudia, la última pregunta, porque es lo que nos queda. ¿De qué forma los trabajadores de la cultura pueden desarrollar sus labores de una manera sostenible económicamente sin ser moldeados por los criterios mercantiles? ¿Es posible poner límites? ¿Quién quiere empezar? Porque nos quedan 5 minutitos. Yo creo que sí, que es posible. Perdona, Bárbara, siempre me cuelo antes de... Eh, yo creo que sí que es posible. Hay que aprender a mirar a los trabajadores de la cultura y al espacio de la cultura como un espacio propio con su personalidad, no un espacio diferente. Es un espacio con su identidad. Nosotros no miramos igual a los trabajadores de la educación que a los trabajadores de la salud, que a los trabajadores del medio ambiente, y hemos conseguido crear identidades de las políticas, de los trabajadores de las políticas sociales, y hemos conseguido crear identidades y espacios laborales diferenciados, y lo hemos conseguido con políticas de gobierno, y lo hemos conseguido con apoyos internacionales, y lo hemos conseguido con reflexiones de la academia, y lo hemos conseguido a través de esto que se llaman intersaberes, que es lo que Patricia en Argentina llama algo que va más allá de interdisciplinariedad. Es acumulando los saberes de las profesiones. Y los saberes de las profesiones son sabios, valga la redundancia. Y entonces si nosotros aprendemos a escuchar y aprendemos a crear una forma particular de entender cómo nos ganamos la vida, vamos a aprender también a regular una forma de cómo sostener esta manera de ganarnos la vida con nuestras particularidades, como los tienen los maestros en educación, como las tienen los ATS en salud y como las tienen los ambientalistas en otros espacios. Creo que sí que es posible. Hace falta crear un grupo de pensamiento y de reflexión propio para el trabajo cultural. ¿Bárbara? Sí, yo estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que es muy necesario fortalecer un mercado para las artes y la cultura y es posible también regularlo. Hay especificaciones que es posible implementar para, por ejemplo, evitar la censura. Y una de las claves, o para, por ejemplo, como se hace hoy día con la radio en Chile, que hay un porcentaje de 20% de la radio nacional, esas son medidas que van regulando un mercado a favor de valores, por ejemplo, como la diversidad cultural, evitar que sea solo una fuente de contenido, como las grandes transnacionales en cultura las que homogenicen lo que recibe los ciudadanos en materia de contenidos culturales. Hay formas de regular el mercado. Es necesario fortalecerlo, por supuesto. Yo creo que eso va a ser un mercado fortalecido de las economías creativas, va a significar más trabajo, pero no va a ser suficiente. Por supuesto que no va a ser suficiente. Y ahí yo creo en la diversidad de las herramientas. El derecho de autor es una, el fortalecimiento del marco laboral de los artistas. Hoy día tenemos una legislación en Chile que está hecha para una realidad completamente distinta a la que hemos visto en la que están los trabajadores de la cultura. Si un 80% se declara independiente y tenemos una ley que busca que los trabajadores sean tratados como trabajadores dependientes, no tiene sentido. Hay aquí un gran problema. Entonces la diversidad de las herramientas es muy importante. Pero además no quería olvidar un tema que plantea Claudia, que es el fortalecimiento de organizaciones culturales. Y aquí me permito decir que veo una contradicción importantísima, porque hoy día en la propuesta de presupuesto del gobierno se está recortando del orden de 10 a 15% a todas las organizaciones culturales que reciben plata del Ministerio de la Cultura. Entonces, no se entiende cómo se considera que el fortalecimiento de las organizaciones culturales es importante y al mismo tiempo se hace un recorte de
de este tamaño. Y hay que poner ojo ahí, porque eso significa una política donde no estás apoyando las organizaciones, o al menos estás desvistiendo un santo para vestir a otro, en el mejor de los casos. Gracias, Bárbara. Voy a tener que cerrar, Claudia, lo siento, el panel porque me dicen que se corta, así simplemente. Entonces quería agradecerle a Claudia, Fernando y Bárbara. Muchos temas quedan abiertos. Hay todavía estos 4 días de paneles, exhibiciones, talleres. Los invito a meterse a encuentrocheck.cl y ver todo el programa de los 4 días que quedan de este encuentro. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto, espero, en otro seminario o encuentro.